¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos a un nuevo video informativo. El día de hoy venimos con un tema muy importante. Bueno, ustedes ya lo habrán visto por la miniatura. Sin embargo, te invito a que si eres nuevo en el canal, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu respectivo like. Bueno, si puedes compartirlo también, ese es un extra y te lo voy a agradecer muchísimo. Bueno. El día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este caso que está pasando en México, lo cual el gobierno mexicano y la misma presidenta mexicana, pues en pocas palabras, como podríamos decir nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Se está haciendo la de los panes, se está haciendo la desentendida y se está haciendo la que no pasa nada. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es muy importante poder tocar estos temas que se puedan conocer no solamente en todo México, sino que en toda Latinoamérica, para que se den cuenta qué es lo que pasa cuando se tienen gobiernos corruptos, qué es lo que pasa cuando los gobernantes simplemente le ven la cara al pueblo y el pueblo, que es lo más triste, sigue votando por ellos. El pueblo los sigue reeligiendo y el pueblo sigue pensando que las promesas que dicen que van a cambiar y que van a hacer esto y lo otro, por el país, en este caso por México, pues claramente ya se dieron cuenta de que posiblemente para la presidenta mexicana es más valioso ponerse a debatir en un programa que el hecho de poder resolver los problemas bien claros y bien específicos en el país, o sea, en México. ¿Por qué te digo esto y por qué me llamó mucho la atención? ¿Y por qué vamos a platicar el día de hoy de esto? Bueno, porque en El Salvador, cuando hubo un fin de semana negro que se consideró así, ya que se perdieron las vidas de 82 salvadoreños en un fin de semana, ¿qué pasa? El presidente Nayib Bukele allá en el 2022 llamó a que se pusiera un estado de excepción, a que todo esto tenía que cambiar, todo esto tenía que renovarse y pues claramente a partir de ese momento hacia acá, se han arrestado un poco más de 80,000 pandilleros, los cuales ahora permiten de que ustedes pueden andar en cualquier rincón del país sin ningún problema. Por eso me parece bien importante y bien interesante que han pasado 1,500 pérdidas de vida en este campo de exterminio clandestino en Jalisco y la presidenta sigue fresca como que si no ha pasado absolutamente nada. Bueno, aquí Agustín Antonetti, ¿verdad? De Relaciones Internacionales en X, arma un hilo referente a todo esto, ¿verdad? Y vamos a empezar con esto y vamos a ir avanzando publicación por publicación. Y claramente lo que dice acá es que lo que se ha descubierto en México es probablemente uno de los escenarios más aterradores de toda la historia de este continente. Y realmente lo es. Hablamos de un campo de exterminio clandestino a cielo abierto en Teuchitlán, Jalisco, ¿verdad? Miren, en el cual claramente se encuentran este tipo de fotografías donde podemos ver claramente, alguien podría decir, bueno, son un montón de zapatos tirados, no pasa absolutamente nada. No es así. Claramente, como se menciona en esta misma publicación, el 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró el rancho Izaguirre en Teuchitlán tras una llamada anónima. Lo que hallaron fue escalofriante: 3 hornos crematorios, restos óseos y cientos de zapatos abandonados. Fíjate bien. Y alguien podría decir, ¿pero qué pasa con esto? Bueno, ahorita te cuento, ahorita, digamos, anda, trae tu bebida, algún snack para que disfrutes. Bueno, para que pongas atención referente a esto, porque esto sinceramente no es para disfrutar, sino es para reflexionar. Creo que esa palabra fue mal utilizada ahí, sino para reflexionar qué pasa con los gobiernos corruptos. Bueno, fíjate bien, este es el campo de exterminio desde una imagen más grande, lo podemos ver así. Claramente no es algo que se podría decir, bueno,
estaba súper escondido, estaba súper metido entre la maleza, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada que ver. Te sigo contando. Este no era solo un cementerio clandestino, sino que era un campo de adiestramiento y exterminio del cartel Jalisco Nueva Generación. Los jóvenes que llevaban engañados y luego no servían, eran torturados, descuartizados vivos y arrojados en hornos hechos de piedra, y ya saben ustedes qué más, como lo están viendo en pantalla. Acá han organizado un poco, fíjense bien. Alguien podría decir, pero ¿para qué va a servir esta fotografía? Pues te sabré decir que ya hubo una familia que logró identificar a través de los zapatos pues a su respectivo familiar, que los restos de su familiar pues se encuentran ahí, ¿verdad? Según los testimonios de los jóvenes rescatados por el colectivo, al arribar al lugar los recién llegados eran alineados en filas y recibían un apodo. No usaban nombres, solo apodos. Pasaban lista así. Yo conté poco más de 200 personas cuando llegamos, según un sobreviviente, ¿verdad? Y esta es una imagen la cual se ve claramente lo que se está explicando de que no se utilizaban nombres, sino que solamente apodos. El rancho hallaron más de 400 pares de zapatos, ropa, mochilas, identificaciones y una carta desgarradora, en la cual decía lo siguiente: mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Esta es la carta y ese es el joven que la escribió. Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas que se fue mi enojón, berrinchón y celoso, ¿verdad? Y ahí claramente la información del joven, la fotografía que tú estás viendo a continuación. A esto más, pues claramente dice, otros sobrevivientes relataron el infierno de los 200 reclutas, solo 30 sobrevivían al kinder, un filtro de muerte, ¿verdad? Los demás, dice, eran obligados a pelearse hasta pues quitarse la vida entre sí. Sus cuerpos pues eran desmembrados y quemados hasta hacer cenizas. Claramente la carnicería es un cuarto fétido al fondo, los descuartizaban ahí, ya saben ustedes de qué manera. Dientes, placas de titanio, fragmentos de cráneo calcinados quedaron esparcidos. Se estima que 250 cuerpos fueron pues ultimados ahí, ¿verdad? En ese sector específicamente. Esta es una fotografía para que puedas tener una mejor idea de la imagen que veíamos en la parte de arriba. Este lugar que ustedes están viendo acá es el sitio que servía para, ya saben ustedes, lo que estoy haciendo con mis manos. Esta otra área que se ve por acá es el área en la que entrenaban a los reclutados, ¿verdad? Que claramente se los llevaban con mentiras, me imagino yo que ofreciéndoles dinero, salarios bastante amplios, pero lógicamente no sabían de que ahí lo que iban a hacer es a pasar una prueba, y si no pasaban dicha prueba, pues prácticamente su vida iba a terminar ahí, ¿verdad? Esta otra área, dice, era en la área en la que entrenaban a los reclutados también. De la misma manera, de manera específica que vemos acá, estos cuartitos pequeños son los baños, pero esto era solo para los mandos, o sea, los que dirigían dicho lugar. Esta otra área de acá era la zona de los crematorios, mira, la zona de los crematorios. Y esta parte de acá donde está la casa que no tiene como techo, era el segundo lugar de adiestramiento, ¿verdad? Aparte de esto, también esta otra parte de la casa donde estaba techado, el lugar en el que dormían los reclutados y también les daban adiestramiento, ¿verdad? Así era como estaba organizado dicho lugar. Seguimos leyendo y dice que un sobreviviente de los crematorios clandestinos de Teuchitlán reveló a Guerreros Buscadores que el cartel de Jalisco Nueva Generación llevaba niñas al rancho Izaguirre para, pues ustedes ya saben que pasar este tipo de situaciones difíciles y
Aparte de eso, también experimentaban con ellas, hacían experimentos médicos, incluyendo la venta de sus órganos. Bastante fuerte esta información, gente. Así que si has llegado hasta acá esta información, te invito a que dejes tu comentario, tu opinión, y también si no has dejado tu like, deja tu like, cipotón, para que podamos seguir haciendo más videos de este tipo. Lo peor, dice, no es solo eso. El año pasado la Fiscalía de Jalisco cateó el lugar y no reportó nada. No vieron nada raro. Esto es lo importante acá, mira. Esto es lo importante y esto es de donde se desprende todo lo que yo te estoy comentando. ¿Cómo es posible que el año pasado la Fiscalía cateó dicho lugar y no dijo nada? No encontró nada de lo que ustedes están viendo a continuación. No pasó absolutamente nada. Y entonces, ¿de dónde aparecieron todas estas cosas que estaban ahí? Mágicamente no aparecieron. Es porque ese lugar continuó activo. Es porque ahí a lo mejor llegaron las autoridades y simplemente han de haber hecho un trato. Queriendo decir entonces que desde la fiscalía de dicho lugar son personas que están compradas. Son personas que están pagadas por el crimen organizado. La pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo mexicano va a despertar? ¿Hasta cuándo el pueblo mexicano va a dejar de creer que simplemente personas que te dan un buen discurso son las que te van a llevar? Tienen que verificar bien, tienen que verificar que no hayan nexos. Una de las cosas que más sobresalieron cuando la actual presidenta de México fue como electa y le pusieron todo, se me ha olvidado el nombre, ¿verdad? Embestida me parece que es la palabra, bueno, esa es la que utilizan acá. Y recibe, pues, se convierte ella ya en la nueva presidenta de México. Ella se llega y le besa la mano a un tipo que es reconocido totalmente corrupto. ¿Cómo es posible que a los ojos de todos ella va y hace eso con un político corrupto que es totalmente conocido por corrupto y la gente simplemente se quede, bueno, es algo más y ya? Es triste que las personas elijan a este tipo de gobernantes que simplemente les encanta pasar hablando en las redes sociales, pero no les gusta realizar acciones concretas. Era lo que yo les decía y como salvadoreño les ponía el ejemplo del presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele tomó la decisión de crear un cambio en el país después de que hubo un fin de semana negro, ¿verdad? Un fin de semana sangriento en el cual 82 salvadoreños perdieron la vida, de lo cual el presidente dijo, bueno, hasta aquí no podemos más, y se dirigió a hacer una lucha frontal en contra de las pandillas, que es lo que les digo, que tiene más de 90,000 personas detenidas actualmente. ¿Cómo es posible que un país pequeño, que un país prácticamente hasta sin recursos pueda lograr la victoria contra el crimen organizado? Les sabré decir, porque muchos van a venir y van a decir que esto simplemente se logró porque una cosa son las pandillas y otros son los grupos que mueven los polvos mágicos para de esta manera poder informarnos y que YouTube no se enoje. Mira, realmente también aquí en el país también pasó lo mismo. En el gobierno del FMLN, en los campos donde entrenaban los militares, nuestros militares, entrenaron, el gobierno del FMLN entrenó a los pandilleros, les entregó equipo táctico de militar, les entregó armas. Es más, las pandillas en El Salvador tenían mejor armamento que los soldados mismos. Y entonces era la misma situación en la cual se encuentra ahorita el gobierno. Pero ¿qué es lo que se hicieron? Bueno, el gobierno invirtió en armamento para que tanto los policías como los soldados anduvieran mejor preparados tácticamente que un pandillero. Y claramente se actuó de una manera con inteligencia para poder llegar y capturar estos grupos grandes y poder acabar con la delincuencia en El Salvador. Ahora somos el país más seguro del hemisferio occidental y posiblemente nos convirtamos en el país más seguro del mundo si continuamos así, con 1 o incluso 0, muchos días pasan con 0 homicidios.
¿Cuándo en México se ha cerrado con 0 homicidios? Alguien podría decir, es imposible. Sí, es imposible porque los políticos les han hecho creer que eso es imposible, pero realmente es posible si cada una de las estructuras del gobierno empiezan a trabajar juntos por un bien común, que es el bienestar y la seguridad de los mexicanos, del pueblo mexicano. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, lo peor es que el año pasado la Fiscalía de Jalisco cateó el lugar y no reportó nada, no vieron nada raro, mientras que el cartel Jalisco Nueva Generación seguía mutilando y borrando vidas a tan solo 1 hora de Guadalajara. Hablamos prácticamente de las witch, dice algo así, mexicano, no vieron nada. Estamos hablando en un campo de exterminio a cielo abierto donde pues perdían la vida miles de personas. Es imposible que las autoridades y el propio gobierno mexicano no supieran de la existencia de algo así. Imposible. Jalisco es el estado con mayor número de desaparecidos. Tiene más de 15,000 desaparecidos, ¿verdad? Aquí nos podemos encontrar de todos estos jóvenes, ¿verdad?, que estaban desaparecidos, pero el gobierno como tal ya sabía dónde estaban, ya sabía dónde se encontraban. Escuchemos las declaraciones de que si no estoy mal es el gobernador de Jalisco. Escuchemos qué es lo que dijo. No es cierto que no hay ningún, no hay 15. Los últimos, yo lo que diría es, llevamos en los últimos días, nada más para que ustedes lo revisen, varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Entonces yo lo que digo es, hablemos con prudencia de estos temas, muchos casos de ausencia voluntaria. Ustedes lo han ido documentando, casos de chavos que se fueron por su propia voluntad y que fueron denunciados en esos términos. Me parece que no es correcto seguir alentando una idea de que genere este miedo y esta psicosis cuando no hay un asunto así. ¿Sería algo? Bueno, hay casos en los que estamos todavía buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la central. O sea, imagínense ustedes que han hallado claramente en este lugar entre restos humanos, ropa, etcétera, han podido identificar, como lo tengo acá en esto otro, 1,500 cuerpos son los que habrían sido incinerados en dicho lugar. Entonces, y esto es poco, porque si nos vamos a la cifra que acabamos de leer, que es una cifra donde pues prácticamente está hablando de que hay, si no estoy mal, aquí les voy a mostrar más de 15,000 desaparecidos en dicho lugar. Lo que pasa es que los políticos, este tipo de políticos son los políticos que dañan. Este tipo de políticos son los políticos irresponsables. Los que tienen los medios de comunicación que son responsables, les están restregando en la cara la información. Y ellos siguen siendo sinvergüenzas diciendo, no pasa nada, no sean exagerados, no sean mentirosos, no sean esto, no sean lo otro. O sea, imagínense ustedes. Es lo que les digo, y aquí está claro pues este video. Espérate, te voy a mostrar la otra parte. Claramente acá, mira, puedes ver las imágenes donde dice 1,500 cuerpos, una cifra desgarradora es revelada por autoridades de Jalisco. Hasta 1,500 cuerpos habrían sido incinerados en Jalisco por el cartel Jalisco Nueva Generación. Mira, acá por ejemplo, ropa de mujeres desaparecidas en el rancho Izaguirre en Jalisco, ¿verdad? De la misma manera, pues nos encontramos con múltiples, ¿verdad?, información referente a esto. Por ejemplo, acá esto otro, donde están los más recientes. Espérate, nos vamos a ir acá a lo destacado. Esto es lo que podemos ver. Vamos a ver, escuchemos esta pequeña nota informativa
referente a esto mismo. Lo voy a dejar así en pantalla pequeña porque esto pertenece a un medio de comunicación, entonces por eso lo voy a dejar así. Pero permitime, para que veamos un poquito del extracto de lo que se está dando a conocer a través de los medios oficiales en México. Permitime. Vamos a ver, ok. A una hora de la ciudad de Guadalajara se ubica el rancho Izaguirre, con una extensión de casi 10,000 metros cuadrados convertidos, desde hace por lo menos un par de años, en un centro de reclutamiento, entrenamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como la Escuelita del Terror. Venían con su maleta, venían quizá con su ilusión de un mejor trabajo, ¿verdad? Las mochilas, ropa, las maletas que pues quizás se venían de otra parte, de otro estado. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegó a este rancho el miércoles por una denuncia anónima. Y fíjate bien, y al final de todo esto, siempre es la misma gente del pueblo, siempre son la gente que verdaderamente tiene una verdadera conciencia social, un verdadero compromiso para que este tipo de cosas terminen. Pero ¿qué es lo que va a terminar pasando con esto? Tristemente, es que porque el actual gobierno, como el mismo presidente Bukele, al presidente Bukele le hicieron una pregunta unos empresarios hace un par de semanas que vinieron acá al país y le preguntaban, señor presidente, ¿por qué usted considera de que se hayan tomado dichos lugares en dichas ubicaciones? Por ejemplo, sacaban a relucir Colombia, sacaban a relucir a Brasil, sacaban a relucir México, y él les decía, bueno, claramente todos estos lugares que tienen sectores grandísimos donde grupos delictivos se han tomado el poder es porque claramente el gobierno está metido en eso. Es porque claramente mientras el gobierno actual no sea cambiado por políticos que verdaderamente quieren un cambio, por políticos que quieren ir y quieren atacar el problema de raíz, fíjate, mientras eso no pase, esto no va a cambiar. Esto sabe cómo van a quedar. Esto va a quedar así como pasó antes, simplemente a una página más de la historia. Eso es lo triste, de que 1,500 personas perdieron la vida y esto simplemente para la historia mexicana va a ser una hoja más de las injusticias que pasaron y que nunca se hizo, valga la redundancia, que nunca se hizo justicia, que nunca los gobernantes se pusieron en serio y dijeron vamos a cambiar las cosas, vamos a renovar esto, vamos a irnos, no, ya esto es suficiente, ya estamos cansados de que estos delincuentes se salgan con la suya, vamos de manera directa, en una guerra directa. Pero tanto miedo les tienen. ¿Y saben qué es eso? No, no es que les tengan miedo, es que vale más para ellos asegurarse su vida económicamente a través de que los más pobres terminen pagando a los platos pobres, los platos rotos, perdón, y al final ellos van a terminar su periodo, mientras estuvieron en el poder se aprovecharon, sacaron sus fondos de retiro y luego se van para otro país, al parecer como una información que estaba viendo yo de este regidor o no sé cómo es, que acá nosotros le llamamos alcalde de Jalisco, ¿verdad? Y pues simplemente él se va a ir y se va a desaparecer, se va a ir para otro país, creo que ya se fue para otro país y simplemente nunca va a llegar la justicia a él, nunca va a tener que pagar nada de esto, nunca va a tener nada que ver con esto. Pero todas las familias que perdieron, valga la redundancia, su familiar ahí, ¿a ellos quién les responde? ¿A ellos quién les da por lo menos la satisfacción de decir, miren, agarramos a 1,000 delincuentes que andaban en esta zona? No,
porque los mexicanos, el gobierno mexicano y todas sus estructuras le tienen miedo a las estructuras de delincuentes organizados. Y aparte que les tienen miedo, simplemente los están utilizando como esa chequera, como ese cajero automático para asegurarse su futuro, pero no les importa el futuro del pueblo mexicano. Sigamos viendo. Casi 40 hombres y mujeres descubrieron el horror al cavar y encontrar cientos de prendas de hombres y mujeres. Yo me hago la pregunta acá, otra pregunta también, y van a disculpar que le estoy dando larga a esto. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible de que, bueno, acá eso en nuestro país, eso que están realizando ellos, eso le compete a medicina legal hacerlo, ¿verdad? Medicina legal empieza a hacer todas estas excavaciones y ellos mismos se encargan de dar una cifra exacta. Pero ¿por qué las mismas personas que son los que andan buscando, ¿verdad?, las que les toca hacer esto? Lo que el gobierno tiene que hacer, la misma gente lo tiene que hacer, porque si no, el gobierno no pierde el tiempo en escarbar ahí, porque ellos saben de que es explicación que tienen que dar. Y yo creo que para ellos ha de ser hasta frustrante estar dando esa explicación, porque bueno, y ni modo, pues ya pasó y ya pasó. Mujeres. Muchos iban por su propia voluntad, pero no sabían a lo que se avecinaba, y otros iban en contra de su voluntad, y muchos de ellos se han comunicado. Es decir, yo no quería ir, a mí me levantaron, a mí me vendieron. A mí me dijeron que iba a ir a cortar tomate. A mí me dijeron pues que yo iba a ir de guardia de seguridad. De acuerdo con sobrevivientes, este rancho está lleno de fosas con los restos calcinados de los reclutas que no resistieron el esfuerzo físico, con los que fueron ejecutados por los instructores por gusto o por tratar de desertar, o asesinados por sus propios compañeros como parte del adiestramiento. Miren. Bueno, pues son cosas que se encontraron. Miren. Espero y puedan ver bien. Esta gorra con las letras grabadas del cártel y el apodo Dumbo es fundamental en esta historia, porque confirma la versión de los sobrevivientes de que uno de los instructores más sanguinarios tenía el sobrenombre de Dumbo, y él aparece en el registro de 7 instructores y los nombres de apoyo en una libreta localizada por las madres buscadoras en el rancho. Libreta que además contiene las listas con los apodos de los supuestos reclutas, los cuales según la libreta serían 14 mujeres y 94 hombres. De acuerdo con los sobrevivientes, en promedio en esta escuelita del terror permanecían un mes. La segunda etapa era otra escuelita que era ya de alto rango y que bajaban las personas expertas, los desertados de las militares, y que les daban ya un entrenamiento más duro para pasarlos al tercer nivel, que era con el jefe. Los reclutas y víctimas que fueron asesinados en el rancho eran de Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Durango principalmente, y llegaron en autobuses a las terminales camioneras de Jalisco, donde fueron recogidos por la gente del cártel. Este centro de entrenamiento y exterminio en Teochitlán, Jalisco, estaría al mando del Choco, un hombre identificado por las autoridades de inteligencia como extremadamente violento. En Imagen Noticias contactamos a un joven que estuvo reclutado en ese centro de exterminio, en el rancho Izaguirre. Por medio de mensajes de WhatsApp nos narró parte del infierno que vivió como víctima y también como victimario. Él señala que en ese rancho había migrantes centroamericanos. Eran como 16 secuestradores bien armados, vestidos de policía, pero llegó otro grupo de cárteles vestidos de militares y se agarraron a plomazos. Entre nosotros había un señor de Zacatecas que también estaba secuestrado, pero me dio lástima y empecé a rezar con él. Donde estaba yo de rodillas ya habían matado a unos ecuatorianos, y en la sangre de ellos nos tenían hincados de rodillas,
y yo no sentía miedo y no podía llorar. Vi cómo mataban a las víctimas de ahí, del mismo lugar, para que no encontraran huellas. Y ahí también matan y asesinan a la pobre gente mexicana que a veces andan trabajando. A la fuerza la suben a los carros. Si no, se ofrecen de voluntarios y de buena caridad, sin saber a dónde los llevan. Porque había gente de Honduras, secuestradores, secuestrados, y es que ellos también tenían familia y andaban paseando cuando los levantaban. Llegaron muchos grupos contrarios cuando estábamos orando y mataron a los secuestradores. Y de ahí otro grupo nos volvió a secuestrar y nos llevaron a una casa de 3 niveles. De ahí yo le pedí a Dios orando y rezando que saliéramos todos con vida. Al final esta víctima nos cuenta que él pudo sobrevivir, lo vimos en estos mensajes de TikTok, porque el rancho fue atacado por un grupo rival y a todos los reclutas se los llevaron secuestrados a otro lugar, donde horas después fueron rescatados por agentes federales. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿De qué dimensión es lo que se ha encontrado en este rancho Izaguirre? Bueno, los peritos de la Fiscalía de Jalisco tienen una semana inspeccionando ese sitio. No han acabado y hasta ahora han encontrado 5 lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de haber estado expuestos al fuego. 400 prendas como ropa, calzado y mochilas, casquillos de diversos calibres, unos aros apresores metálicos, 3 libros, una libreta y una identificación oficial. Siguen buscando. Este rancho ya había sido investigado por la Fiscalía de Jalisco. En septiembre de 2024, 10 personas fueron detenidas ahí. Se liberó a 2 que estaban secuestradas y se dijo entonces se había localizado una persona fallecida. Desde esa fecha, el predio permaneció asegurado. Pero la semana pasada que llegaron las activistas, los sellos de aseguramiento estaban rotos y encontraron lo que le acabo de mostrar. Por esta razón, la Fiscalía de ese estado está investigando si hubo omisiones en la primera búsqueda realizada en el 2024. Todo esto para deslindar responsabilidades de quienes estaban a cargo de la Fiscalía en el gobierno anterior. Vaya, miren ustedes, uno le tira la pelota al otro, el otro al otro y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos también esto, miren, donde Ibasai dice tiene 19 años. En 2024 su familia lo reportó como desaparecido. La semana pasada la fiscalía lo detuvo con arsenal, dice, había sido reclutado por el cartel Jalisco Nueva Generación y posiblemente adiestrado en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, ¿verdad? Aquí está la información, mira cómo son las cosas. Testimonios de agarradores, dice, desde Jalisco, escuchemos. Al parecer, dice, los sobrevivientes narran las prácticas de violentas que se practicaban en dicho lugar, ¿verdad? El 5 de marzo, activistas hallaron los crematorios. Miren, vamos a quedarnos con lo de la fecha del 5 de marzo y lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Prácticamente. Desde esa fecha, el predio, otras 10 personas fueron detenidas ahí, se liberó a oficial. Siguen buscando. Escuchemos. Este rancho ya había sido investigado por la Fiscalía de Jalisco. En septiembre de 2024, 10 personas. Septiembre de 2024. Imagínense ustedes, de septiembre de 2024 nuevamente el lugar regresó a funcionamientos al 100%. Lo más paradójico de todo es que dicho lugar cayó, por decirlo así, y salieron personas como ese que estaba dando su testimonio, porque otro grupo delictivo, quizás con más conciencia social que el gobierno, pues se metieron y de ahí luego, porque miren, o sea, que aquí es como que, bueno, ¿cómo es posible de que ese otro grupo delictivo luego le haya entregado las personas a los del ejército, a la policía, quien haya sido? Desde ahí vos ya te das cuenta de que el gobierno central y los gobiernos locales están embarrados, embadurnados, encochinados totalmente con los grupos delictivos. Claro, cada uno, posiblemente cada político, cada línea política o cada gobernante
tiene en sus localidades, por decirlo así, tiene su línea con qué grupito está, tiene su favoritismo para dónde jalar, como dicen por ahí. Pero es bastante triste, imagínense ustedes que todo este tipo de cosas tengan que pasar, y bueno, como este señor, como este sinvergüenza, ¿verdad? Simplemente diga, no, lo que ustedes están haciendo es exagerado. Ey, si 94 personas, algo así, pero una cifra más de 90 y tantos, se mencionó en ese último cuaderno, pero luego se han dado cuenta de todo lo demás. Lo de campo, y, ojo, ¿cómo es posible que la fiscalía fue a hacer las verificaciones de dicho lugar y no encontró todo lo que se ha encontrado ahora? O simplemente, como yo se los decía en un principio, simplemente lo ignoraron, o simplemente nunca quizás ni llegaron al lugar a verificar, a saber si por teléfono lo trataron todo. Es que miren, yo creo que lo que podemos ver de repente en series de narcos no es tan distante de la realidad que, por ejemplo, se vive en Colombia, de la realidad que se vive en Brasil, de la realidad que se vive en México. No parece descabellado esto, sinceramente, ¿verdad? Entonces, así las cosas, mi gente. Verdaderamente yo sé que va a salir más información referente a esto, ¿verdad? Más hallazgos, más relación. En TikTok estaba viendo yo referente a ¿cómo es que se llama? A unas personas que a través de las fotografías que se habían publicado en diferentes redes sociales, ellos pudieron identificar que uno de los familiares de ellos estaba ahí, ¿verdad? Identificaron esa ropa que salía ahí. El verdadero jefe, dice, del cártel Nueva Generación es sin duda el Pelonchas y su partido, dice. Veamos. Miren. Porque realmente, o sea, lógicamente no es el jefe, pues, pero es bastante triste. Veamos esta otra nota informativa y quizás con esto vamos a cerrar todo esto, porque esto es una historia. Miren, los medios de comunicación van a continuar dando y me parece excelente, pero tristemente yo les voy a decir cuál va a ser la conclusión, que esto va a pasar un par de semanas caliente o vigente dentro de las redes sociales a nivel del mundo, a nivel de México, pero va a llegar un momento que va a pasar algo más, una cortina de humo como le llaman, y simplemente la gente se va a olvidar de esto y va a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque sinceramente el pueblo mexicano actualmente con sus gobernantes es como que si tuvieran las manos y los pies atados, porque prácticamente no van a hacer nada en favor del pueblo mexicano. Escuchemos esta nota. Teuchitlán, desde hace una década se tiene registro de campos de exterminio en esa zona de Jalisco. Y hasta el exgobernador, Enrique Alfaro, se comprometió cuando llegó al cargo en 2018 a atender ese municipio, Teuchitlán, cosa que evidentemente no hizo. Este es un trabajo de Jorge Martínez. Estas son imágenes del rancho Los Amiales, un campo de exterminio del cártel Jalisco, también ubicado en Teuchitlán, descubierto por la Fiscalía Estatal en agosto del 2015. Así que, desde hace casi 10 años, las autoridades sabían que este grupo criminal operaba este tipo de sitios en la zona. Los Amiales están dentro de un predio de 50 hectáreas ubicado en las faldas del volcán de Tequila. En su mejor época, llegó a tener hasta 500 cabezas de ganado fino y al menos medio centenar de caballos pura sangre. De acuerdo con las investigaciones y datos de inteligencia a los cuales Milenio tuvo acceso, en 2013, miembros del cártel de las 4 letras irrumpieron en el predio para asesinar al dueño y a 6 empleados. Durante 2 años, los sicarios de El Mencho utilizaron este lugar como guarida y campo de exterminio de sus rivales. Como ustedes observan, este rancho, estas instalaciones limitan con pues parte de la sierra y una barranca que está aquí cerca, que permitía que a delincuentes del cártel de Jalisco Nueva Generación de esta zona
vinieran aquí a estas instalaciones a cometer este tipo de ilícitos y que les permitía, por la propia ubicación, el que está alejado relativamente de la población, el cometerlos y el actuar con total impunidad. Por aquel tiempo las autoridades dedujeron que los criminales fusilaban a sus víctimas, pues se encontraron cientos de impactos de bala y manchas hemáticas en las paredes y el suelo. La fiscalía inició 9 carpetas de investigación por igual número de homicidios, pero siempre sospechó que fueron más. Sin embargo, no ordenó excavaciones para descartar la existencia de fosas clandestinas. Se quedaron con lo que vieron superficialmente. Los Amieles está a menos de 5 kilómetros de distancia del rancho Izaguirre, localizado recientemente por buscadores y donde había más de 500 prendas de ropa, zapatos, objetos personales, además de restos humanos calcinados. En 2015, dieron con el rancho luego de que un hombre fuera a denunciar la desaparición de su hijo y su chofer cuando viajaban por la carretera Ahualulco-Etzatlán en un vehículo del corporativo Sirprev con placas de Nayarit. El mes de julio del año 2015, en un sobrevuelo que se hizo, en una revisión, se localizaron aquí 2 cuerpos más de jóvenes que habían sido privados ilegalmente de su libertad del municipio de Ahualulco del Mercado, y se localizaron 3 vehículos. El entonces fiscal Eduardo Almaguer solicitó la extinción de dominio del predio, pero se desconoce si efectivamente quedó en manos del Estado. En 2018, cuando Enrique Alfaro era candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, aseguró que en sus manos estaba el futuro de Teuchitlán y de toda la entidad, el mismo lugar que hoy está en boca de todos por las atrocidades que ahí se cometieron. En nuestras manos está no solo el futuro de este municipio de Jalisco, sino el futuro de México también. No es cualquier cosa lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Vaya, entonces se dan cuenta, a 5 kilómetros de esta misma ubicación. Entonces pónganle coco a ustedes, analícenlo. Verdaderamente aquí te puedes dar cuenta vos de que estos son unos sinvergüenzas y de que tristemente, fíjate bien, de que tristemente este tipo de personajes no están dispuestos a cambiar por la población. Ahí, miren, no, que vamos a rescatar, de que vamos a limpiar esto. Ya saben cómo es el modus operandi de dicho cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación. Ya saben cómo ellos operan, ya saben de qué manera reclutan a los jóvenes, ya saben todo eso. ¿Cómo es posible entonces de que no puedan hacer inteligencia las autoridades, la Marina, qué sé yo, el Ejército, la policía, toda la estructura, la misma fiscalía como tal, hacer inteligencia para poder, de la manera en la cual ya saben que ellos se mueven, de una manera sencilla para poder identificar, mandar personas infiltradas, y que puedan dar con la ubicación de dicho lugar para poder desmantelar todo eso? No, simplemente vamos a ver qué pasa. Imagínate lo que encontraron en este rancho de donde estaban estos animales, o y que se llama el rancho de los Amiales, ¿verdad? En este rancho, donde lo tenían como fachada, que tenían un montón de cabeza de ganado, ¿verdad? Que simplemente pues quizás ese era, como claramente se menciona, la fachada o la atracción que le decían, mira, vas a venir a trabajar aquí, y después ya allá adentro era otra cosa. Pero el punto es que ellos se dieron cuenta cómo estaba todo el lugar. ¿Cómo es posible que la fiscalía no ordenó excavaciones? Te aseguro que si ahorita van a ese mismo rancho y la gente realiza excavaciones ahí, encuentran más datos referentes a todo esto y posiblemente restos de aquellos que hoy por hoy están desaparecidos. Es bastante triste, gente, como les digo, y como lo hablamos acá cuando hablamos de un tema
bastante interesante o delicado, pero esto va a continuar, esto va a seguir. Las autoridades simplemente van a hacer lo que hicieron ahí en el 2015, verifiquemos, saquemos los datos y miren, se acabó. 2015, 2025. ¿En qué momento dijeron, no, miren, de este hecho, del hecho que pasó en tal lugar, ¿verdad? Agarramos a tantas personas, a 15, agarramos a 10, a 5, a 2, a 1. No han agarrado a nadie. No han capturado a nadie. Y esa es la repetitiva. De que sí, hay personas que se escapan, hay personas que así, pero al mismo tiempo, si vos te das cuenta que capturan a un delincuente relacionado a, no. Entonces, ¿están realizando un trabajo en pro a la población mexicana? Tampoco. Y es por eso que yo quería hacer, pues, una reflexión de esto. Porque a la larga, el pueblo mexicano tiene que despertar. Tiene que saber elegir a sus próximos gobernantes. No puede seguir pasando esto. Imagínate. A vos te pone a pensar y te pone a analizar, quiero ir yo a pasar unas vacaciones, no sé, a un lugar paradisiaco en México. En una de esas te levantan y te desaparecen y tu familia no saben ni qué pasó con vos. O si vas con tu familia, te desaparecen con tu familia. ¿Creen ustedes que provoca ganas de ir a dar a México a dar una vuelta? No, hombre. Mejor me quedo en mi país tranquilito. Pero bueno, como yo se los digo siempre a ustedes, mi gente, ustedes tienen la última palabra. Ustedes pueden sacar una conclusión de esto. Yo sé que hay muchas personas que van a defender al actual gobierno porque lógicamente está ahí y es por algo, pues es porque el pueblo votó por ellos. Pero yo les hago el llamado a reflexionar. En nuestro país también dirigió la izquierda y comenzó, no, que vamos a hacer cambios bien radicales que no hicieron nada, quedaron en promesas. Desde infraestructura hasta seguridad, todo quedó en promesas. Luego podemos hablar referente a para las próximas elecciones de ese mismo gobierno de izquierda. No, el cambio sigue, dale play y que no sé qué. Y fue donde más corrupción hubo. Fue donde más pérdidas de vida hubieron. Tuvo que llegar una persona que tenía claro de que quería ayudar al pueblo salvadoreño y no iba a beneficiar ni a delincuentes ni tampoco iba a beneficiar a políticos corruptos. Y vinieron derechos humanos, los partidos políticos corruptos, los delincuentes y los medios pagados por dichos gobiernos en su momento. Le hicieron una batalla frontal, pero él se mantuvo firme y el pueblo salvadoreño le brindó también una mano y un apoyo. Y al final quedó claro. Hoy por hoy somos el país, creo que estamos en segundo lugar más visitado. ¿Por qué? Porque todos quieren venir a ver qué ha pasado con el tema de seguridad. Y sí es cierto que vos podés salir a la calle y todo está bien. Que vos podés ir a un mercado con tu teléfono, con tu cámara, con tu equipo y no te pasa absolutamente nada. Eso pasa cuando aprendes a respaldar a políticos que valen la pena y que quieren hacer un verdadero cambio para el país. Mi sugerencia es, si el político es alguien que es millonario y que alguien que tiene una postura diferente para poder cambiar,
a ese elijan. Porque si eligen, normalmente lo que pasó en este país es que elegimos a un montón de pobretones, porque pensamos de que la clave del éxito era elegir a alguien del pueblo para que pensara como el pueblo. Y al final no es así. Si elegís a un pobretón, si elegís a un muerto de hambre, al final llega para enriquecerse, para favorecer, y luego se va, y el pueblo, bien, gracias. Sin embargo, si elegís a alguien que posiblemente no te agrade, porque ¿y para qué vamos a poner este rico que no sé qué, o este que administra tantas empresas? Bueno, ese era el Bukele en su momento, y vino a administrar el país, y lo tiene donde está hoy por hoy en materia de seguridad, y ahora impulsándolo en la materia de la economía. Entonces, decime vos, ¿quién dirige mejor un país? ¿Un muerto de hambre como Sánchez Serén, para darles nombres, o Nayib Bukele, un comerciante y un millonario? Pero bueno, esto ha sido todo por este video de hoy. Si te gustó esta información, te gustó la manera en la cual informamos en el canal de Chivo Podcast, simplemente aquí en la parte de abajo aparece un botoncito rojo que dice suscribirse. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, deja tu comentario, que es muy importante tu opinión. Y no solamente eso, si podés compartir este video para que llegue a más personas, compartilo. Así que mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.